Bien, el día de hoy vamos a estudiar varios pasajes de la Biblia en donde vamos a aprender lecciones que se van a dar cuenta cómo son cosas básicas, o sea, cosas verdaderamente fundamentales para la vida de un creyente, de un cristiano. Vamos a estudiar bastantes capítulos del libro del Éxodo, en particular la salida de la gente del pueblo de Egipto. Y miren, yo sé que cuando estudiamos este tipo de conceptos que son básicos, va a haber dos grupos de personas que se van a sentir medio confundidos o a lo mejor hasta molestos, ¿no? Un grupo es personas que están batallando con cosas específicas. A lo mejor estás batallando con ansiedad, con miedo, con dudas. A lo mejor hay una situación financiera o tu matrimonio, cosas muy específicas. Y entonces pues, a veces tienes la esperanza de que la predicación sea específicamente enfocada en esas cosas. El otro grupo es gente que a lo mejor lleva bastante tiempo estudiando la palabra de Dios, pero de todas maneras, aunque lleva mucho tiempo, como que siente que hay un cierto vacío, una necesidad de más. Y entonces cuando oyen estas enseñanzas muy básicas piensan, no, necesitaríamos algo más porque eso ya lo sé, pero de todas maneras no estoy sintiendo esa profundidad, entonces necesitamos ver algo más. Lo que los dos grupos no entienden es que, fíjate, lo que tú más necesitas es conocer quién es Dios y qué hace Dios, cuál es el carácter de Dios. Porque cuando tú entiendes esas cosas y no nada más las entiendes, vives de acuerdo a esas cosas, entonces todas tus necesidades específicas pueden ser satisfechas, puedes tener victoria sobre tus adicciones, sobre problemas con los que estás batallando, y aparte puedes verdaderamente sentir la plenitud que Dios promete en su palabra, ¿no? Cuando los básicos en tu vida están de forma correcta, basados en el carácter de Dios y no en ti. ¿Okay? Entonces, si nosotros aprendemos a vivir estas cosas que vamos a estudiar el día de hoy, se van a dar cuenta cómo eso trae un cambio en la vida de todas las personas, sean recién llegados o lleven mucho tiempo en la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, vamos a estudiar el Éxodo, vamos a ver varios capítulos, obviamente no todos los capítulos porque no nos daría tiempo, pero vamos a ver cosas relevantes en donde, fíjense, lo que vamos a darnos cuenta es cómo la historia de la gente en el Éxodo es nuestra historia. Lo que yo no quisiera que sucediera es que el resultado en nuestra vida sea el mismo que sufrieron esas personas. O sea, que no sea necesariamente tu historia. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar cómo esa es nuestra historia. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos a rendirnos a tus pies para darte gracias por el amor que has demostrado a todos los que estamos aquí presentes y a todo el mundo, Señor, al ofrecer un camino para nuestra salvación, para nuestra restauración de una relación profunda con Dios. Queremos, Señor, vivir una vida que glorifique ese sacrificio que tú hiciste. Y sabemos, Señor, que lo que más necesitamos es conocerte a ti. Te pido, Padre, que el día de hoy, a través de estas cosas que parecen tan básicas, transformes nuestro corazón. Que podamos ver lo profundo que tienen estos conocimientos que tú nos vas a enseñar el día de hoy, que tienen el poder de hacer transformación en la forma en la que vivimos nuestra vida para ti, para tu gloria, Padre. Nos ponemos totalmente en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, siempre que estudiamos un libro de la Biblia necesitamos saber un poquito acerca de ese libro, entonces les cuento. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, pero no nada más es el segundo libro en la Biblia, es el segundo libro de una colección de 5 libros que se conocen como el Pentateuco, que significa literalmente 5 libros. ¿Okay? ¿Pero qué significa eso? Significa que el Éxodo no fue escrito para leerse por sí solo, o sea, fuera, separado de los otros 4 libros. ¿Okay? Cuando tú tomas cualquier cosa de la Biblia y la sacas del contexto en el que se encuentra, lo que vas a hacer es sacar conclusiones equivocadas acerca de quién es Dios. Cada vez que vean ustedes ataques al Dios del Antiguo Testamento, ya sea por escrito, en gente que está hablando en la televisión, etcétera, lo que vas a ver es a una persona que tomó un pasaje del Antiguo Testamento y lo sacó de contexto. Y entonces pues, la conclusión a la que llegas es equivocada porque necesitas verlo en su totalidad. ¿Okay? Por eso nuestra historia acerca de Éxodo no empieza en el Éxodo, empieza en Génesis. Si entendemos qué está pasando en Génesis, vamos a entender qué es lo que está pasando en el Éxodo.
Estas son cosas que hemos estudiado muchas veces. Me voy a ir más o menos rápido, pero vamos a ver cosas importantes que podemos aprender de ellas, ¿okay? En Génesis, en el capítulo 12, es en donde vemos que Dios llama a Abraham. Le dice que deje la tierra de su padre, que empiece a caminar, que él le va a decir en dónde parar. Abraham le obedece, ¿verdad? Se va a la tierra prometida. Dios hace un pacto con él, le dice que va a tener un hijo a través del cual va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ese hijo es Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Y aunque Esaú es el mayor, Jacob le roba la primogenitura, engaña a su papá, y entonces el que sigue en la línea es Jacob. Jacob es como un conejo y tiene 12 hijos, ¿okay? Pero bueno, los 12 son muy importantes porque representan cada uno a una de las 12 tribus de Israel. Pero el número 11 es el más famoso, que es José. Todos hemos oído la historia de José, como sus hermanos, los 10 mayores, lo venden como esclavo, termina en Egipto. Y entonces en Egipto, aunque empieza como esclavo, llega a ser el segundo hombre más poderoso de todo Egipto y termina llevándose a su familia a Egipto cuando en la tierra prometida hay una sequía. Estas personas van a Egipto invitadas por el faraón. O sea, van favorecidas por el faraón que los invita y los instala en la mejor tierra posible para los pastores, ¿no? Y ahí es en donde termina el Génesis, cuando toda la familia de Jacob se van a vivir a Egipto con José. ¿Okay? Y entonces empieza el Éxodo. Éxodo empieza de una manera muy interesante y me encanta porque es una más de las maneras en que la Biblia nos revela que toda esta historia es acerca de Dios y no del hombre. Cuando empieza el Éxodo, lo primero que hacen es decirnos el nombre de las 70 personas que se van a vivir a Egipto, y en el siguiente versículo dice: y José y toda esa generación se murió. Y siguen adelante como si nada. O sea, esta historia no es acerca de José, no es acerca de Abraham, no es acerca de Jacob, es acerca de Dios. Y de un plumazo la gente se muere y la historia sigue. ¿Ok? Entonces llegan estas personas, pero se empiezan a multiplicar. El pueblo hebreo verdaderamente son como conejos. La Biblia dice que después de ciertas generaciones hay gente del pueblo hebreo por todo Egipto, al grado que el nuevo faraón se empieza a amedrentar y los va a esclavizar. Bien, les voy a leer este pasaje, no está en su programa, pero es importante para entender lo que va a suceder. Éxodo 1, versículos 8 al 11, dice así: pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. O sea, imagínense que ya ha pasado suficiente tiempo para que el nuevo faraón no tenga ni idea de quién fue José y qué hizo por el pueblo de Egipto. ¿Okay? Dice: y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. O sea, se está maquinando cosas porque los judíos no están haciendo nada contra los egipcios. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés, ¿no? Entonces los judíos, fíjense, fueron originalmente invitados por un faraón. Ellos van amablemente, ¿no? Se sienten favorecidos por este rey, y de repente, después de varias generaciones, opresión, esclavitud, y ya no se pueden escapar. O sea, ya no se pueden ir libremente de Egipto. ¿Okay? Sin embargo, fíjense, por más que los maltratan y los oprimen, cada vez son más fuertes y cada vez más se multiplican. Entonces el faraón empieza a tratar de pensar en formas de detener el crecimiento del pueblo hebreo. Y lo primero que hace es, le dice a las parteras, a las mujeres que van y ayudan en los partos a las mujeres hebreas, les dice: si cuando nazcan los bebés son hombres, mátenlos. Si son mujeres, déjenlas vivas, pero a los niños, mátenlos. Y miren, este es un ejemplo de cómo la gente puede ser una luz en su vida sin importar las circunstancias. Esas parteras, dice la Biblia, que son temerosas de Dios. O sea, no son judías, ¿verdad? Y ellas temen al Dios de los judíos. ¿Por qué? Porque han estado en contacto con la gente hebrea, con el pueblo judío, y han llegado a conocer al Dios de los judíos. Y dice, le temían a Dios al grado que no obedecen, dejan a los niños vivir. Y cuando el faraón las confronta, le mienten al faraón. Le dicen: no, lo que pasa es que cuando llegamos ya nacieron. Las mujeres hebreas son muy fuertes. Entonces cuando nosotros llegamos a dar la luz, ya nacieron los chamacos. Entonces el faraón dice: pues tenemos que buscar algo más drástico. Y da la orden de que cuando nazcan los bebés, si son hombres, los tiren al río. O sea, ya olvídate de hacer como que nacieron muertos, mátenlos. En ese contexto nace Moisés.
O sea, cuando están pasando esas cosas es que empieza el capítulo 2 de Éxodo diciéndonos que una mujer levita se casa con un hombre levita y tienen un bebé. Y es simpático, ¿no? Porque dice, cuando tuvo el bebé, vio que era un bebé hermoso y entonces no dejó que lo mataran. Pues era la mamá, ¿no? O sea, claro que lo vio como un bebé hermoso, ¿no? O sea, todas las mamás ven hermosos a sus bebés, pero lo esconde por 3 meses, ¿no? Y ya cuando el niño empieza a estar en edad de molestar, pues ya no lo puede esconder, ¿no? Los niños empiezan a dar lata y ya no es tan fácil esconderlos. Y entonces lo que decide es, en vez de permitirles que lo maten, ella toma una cesta, la cubre con brea para que no se hunda, pone al bebé y le dice a Dios, cuídalo, ¿no? Y lo deja en el Nilo. Cerca de ahí está la hija del faraón que está a punto de meterse a bañar al Nilo con todas sus sirvientas. Cuando pasa el bebé en la canasta, oyen llorando al bebé, entonces manda a una de sus sirvientas, lo trae y dicen, es un bebé. La hermana de Moisés, que está escondida entre los juncos, se acerca y le dice, ¿no quieres que te traiga una nodriza para que lo cuide? Y dice, sí, tráeme a una. Y va por la mamá de Moisés. Y entonces le encargan a Moisés a la mamá. La mamá pues tiene el privilegio de cuidarlo y educarlo durante los primeros años de su vida, pero cuando llega a la edad de estudiar, lo devuelve al faraón. Deben de haber sido como por ahí de los 12 años de edad. Regresa Moisés, que la hija del faraón le pone Moisés, que significa yo te saqué del agua, yo te saqué del río. Moisés crece en la corte del rey, en la corte del faraón, pero es evidente que él nota que no es parte del pueblo egipcio. O sea, él nota la diferencia entre él y los demás egipcios y empieza a notar la opresión que tienen sobre su gente. Empieza a molestarles, empieza a inquietar. Y un día que ve a un soldado egipcio maltratando a un judío, ve que no hay nadie por ningún lado según él y ¡pum!, mata al soldado y lo entierra. Al otro día ve a 2 judíos peleándose entre ellos y les dice, ¿por qué se maltratan mutuamente? Son hermanos, ¿no? Y seguramente el que está maltratando al otro le contesta y le dice, ¿y a ti quién te nombró juez? ¿O qué? ¿También me vas a matar como al egipcio de ayer? Y entonces Moisés se da cuenta que ya salió el peine, el faraón se entera y lo quiere matar. Y entonces lo que tiene que hacer Moisés es huir de Egipto. Se va a un lugar que se llama Madián, en el desierto, y ahí pues, lo que hace Moisés es rehacer su vida. Moisés se queda en Madián, se casa, tiene hijos, de hecho va a pasar ahí 40 años. Pero quiero que vean lo que está pasando mientras en Egipto, en el capítulo 2, versículos 23 y 25, porque aquí vamos a empezar a ver, fíjense, uno de 5 temas que es importantísimo que asimiles, porque si los asimilas y vives de acuerdo a estos 5 temas que nos describen quién es Dios y qué hace, vas a poder vivir tu vida de forma diferente. ¿Okay? Entonces vamos a leer Éxodo 2, versículos 23 al 25, dice así: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Miren, en este pasaje encontramos 2 de estos 5 temas que son cruciales. El primero de ellos dice así: Dios está presente y es consciente de todo lo que pasa en la vida de su gente. Dios siempre está presente y además está totalmente consciente de todas las circunstancias que está viviendo su gente. Aquí nos dice que el pueblo está lamentando su condición de esclavos, clamando, pidiendo ayuda. De pronto terminaron esclavizados en una situación que ellos no veían venir y están clamando a Dios. Miren, yo me pregunto cuántos de nosotros estamos en una circunstancia similar, en donde tú aceptaste algo en tu vida que pensabas que estaba bien, que a lo mejor era divertido, que te iba a favorecer, y de repente esa misma situación te está esclavizando, ¿no? Y a lo mejor estás clamando a Dios y no eres consciente de que te está escuchando. Pero de acuerdo a la Biblia, Él siempre escucha a su gente. Ese es el primero de 2 temas. El segundo que vemos en ese mismo pasaje, el número 2, dice: Dios recuerda y cumple sus promesas. O sea, Dios recuerda perfectamente las promesas que nos ha hecho, ¿ya? Y siempre cumple con lo que nos dice que va a cumplir. De hecho, miren, lo que vas a descubrir si lees toda la Biblia, si estudias de principio a fin la Biblia, porque la Biblia termina en el fin de los tiempos, en el Apocalipsis. Todo lo que está haciendo Dios a través de toda la historia de la humanidad es mover su poder, su músculo para entretejer las situaciones y que se cumplan las promesas que le hizo Abraham. Todo lo que está haciendo Dios es para que esa promesa que le hizo Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra a través de su Hijo Jesucristo se cumplan al final de los tiempos. ¿Ok? Entonces, fíjense, nada más pensando en esos 2 temas, yo me pregunto, ¿cómo cambiaría tu vida si tú verdaderamente asimilaras
que Dios siempre te escucha, que cada vez que tú hablas a Él, te está escuchando. O sea, me pregunto, ¿cómo orarías? ¿Cuántas veces al día tendrías conversaciones con Dios si estuvieras de verdad consciente que ahí está, que está pendiente, que quiere saber qué pasa en tu vida, que te comuniques con Él y que lo escuches a Él? De hecho, me pregunto cómo cambiaría tu vida si supieras que siempre ahí está. Imagínate, por ejemplo, que a donde fuera siempre te acompañara tu mamá. ¿Cómo te portarías? ¿No? ¿Cómo interactuarías con la gente? ¿Cómo harías negocios? ¿Cómo tratarías a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? Dios ahí está siempre. ¿Estás consciente de eso? ¿Qué tanto cambiaría tu vida si supieras que eso es la verdad? Y si supieras, si realmente vivieras sabiendo que Dios cumple sus promesas. Me pregunto, ¿a qué promesas de Dios te aferrarías? ¿Cuánto tiempo pasarías buscando en la Biblia sus promesas para llevártelas contigo y que te den fortaleza? Entonces, estos temas podrían cambiar la forma en que vivimos. Moisés está en Madián y cuando más quitado de la pena está, ¿no? O sea, ya lleva 40 años, ya se volvió pastor, que por cierto, no muy buen pastor, como ahorita vamos a ver. Pero cuando está ahí paseando a las ovejas, sucede una de las escenas más famosas del Éxodo, que es cuando Dios le habla a Moisés. Va caminando Moisés con el ganado y de repente ve un arbusto, una zarza, que dice la Biblia que está en llamas, pero no se consume, ¿no? Entonces imagínate un arbusto verde, pero en llamas, ¿no? Y por más que las llamas están tratando de quemar el arbusto sigue verde. Entonces Moisés lo ve que es algo que no es natural y se acerca, y en el momento en que pone atención, Dios le empieza a hablar. Dios a veces llama nuestra atención con situaciones medio raras y si le pones atención te habla, ¿no? Él le habla a Moisés, le habla por su nombre, le dice que se quite las sandalias y fíjense las palabras que le dice. Éxodo 3:7. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Miren, en ese momento yo creo que a Moisés le saltó el corazón de gusto, ¿no? Dios ya se fijó de la opresión, va a hacer algo al respecto, sí, ¿no? Pero entonces Dios le revela su plan. En el versículo 10 le dice: así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Toda la emoción que pudo haber sentido Moisés se desaparece en un instante. ¿Y yo? No, ¿me vas a mandar a mí? Imagínate, o sea, lo va a mandar a hablar con el hombre más poderoso en ese momento del mundo para decirle: quiero que sueltes a tus 2 millones de esclavos, libéralos. Entonces Moisés desde luego dice: no, pero ¿cómo? Y entonces empieza a pensar en excusas. Entonces lo primero que le pregunta es: bueno, ¿y quién les digo que me mandó? Y ahí miren, Dios va a hacer 2 cosas que son maravillosas. La primera de ellas es revelar su nombre. Esa es la primera vez que Dios revela su nombre, no nada más a Moisés, a las naciones. Le dice: diles que yo soy, te envío, yo soy. Miren, ese nombre es maravilloso, ¿eh? O sea, en el original nosotros le ponemos Yahweh. En realidad no dice Yahweh, no había vocales en el abecedario hebreo. Es un nombre impronunciable para el hombre, el nombre que le da. Hay veces que la gente se enoja porque dice: ¿y por qué no le dicen Jehová? Tampoco se llama Jehová. Su nombre es impronunciable y la mejor traducción es yo soy. Piensa en lo maravilloso de ese nombre. Le dice: ¿quién eres? Soy. Yo soy todo, yo soy. No hay nada fuera de mí, soy. Nada antes o después de mí, yo simplemente soy todo. Y todo lo que existe está abajo de mí. Lo que está diciendo es: todos esos dioses a los que ustedes adoran, que no soy yo, son dioses falsos. El único que es, soy yo. Diles que yo soy, te envió. Y lo segundo que hace, que me parece maravilloso, es demostrar la paciencia que nos tiene, la misericordia que nos tiene Dios. Porque les dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Han leído la vida de esos 3? Eran un trío de pecadores, mentirosos, tramposos, pero no cambia su plan porque esta gente se seguía tropezando. Confiaron en Él, Él les hizo una promesa y la va a cumplir. Y su plan para ellos no cambia al grado que se identifica como el Dios de esos 3. Esos 3 son como nosotros todos: pecadores, tramposos, mentirosos, todos. Y Dios no cambia sus planes para nosotros porque nos tropezamos si tenemos fe, si lo seguimos. Y eso es lo que nos demuestra cuando se identifica de esa manera. Entonces, como no funciona preguntarle ¿tú quién eres? Entonces ahora Moisés le va a preguntar quién es él. Y dice: bueno, ¿y quién soy yo para ir al faraón? ¿No? O sea, ¿yo quién soy para ir a hablar con una persona tan importante? Y entonces Dios le va a dar 2 señales. Le dice: ¿qué traes en la mano? Y trae una vara de pastor, ¿no? Le dice: mi vara, tírala al piso, ¿no? La tira y se convierte en serpiente. ¿Y saben qué hace Moisés?
Sale corriendo. Era un pésimo pastor, ¿no? O sea, los pastores se supone que protegen a las ovejas de serpientes, por ejemplo, ¿no? Se convierte, sale corriendo y deja las ovejas ahí. Entonces Dios le dice, ven acá. Le dice, agárrala de la cola. Que si se ponen a pensar, si tú quieres agarrar una serpiente venenosa, no la agarras de la cola. ¿De dónde la agarras? De la cabeza, ¿no? Porque así no te muerde, ¿no? Y se agarra de la cola. Y ya imagino a Moisés, la agarra y pum, se convierte en barco. Como que dice, le dice, ahora mete la mano a la túnica, mete la mano, le dice, sácala otra vez y sale gris con lepra, que era la enfermedad del momento, incurable, te convertía en un paria, ¿no? Te sacaban de la sociedad y ya imagino a Moisés, ¿qué? ¿No? Vuelve a mete la túnica y la saca y ya está sana. Con esas dos señales le vas a hablar al faraón. Y uno se imaginaría que ya con eso, ya armado así ya voy, ¿no? Pero Moisés no quiere ir. Se rehúsa y le dice, no, pero es que yo no soy muy elocuente, no soy bueno para hablar. Y me encanta la respuesta de Dios. Le dice, ¿quién inventó la boca? ¿Quién le puso la boca al ser humano? ¿Quién lo diseñó así? ¿No fui yo? Pero Moisés dice, pues sí, pero no. Entonces Dios se enoja. Dice la Biblia que arde en ira. Imagínate, es la primera de muchas veces que Dios va a estar enojado con Moisés. Muchas veces. Y su plan para Moisés no cambia. Entonces Dios, ya impaciente, me dice, ok, vete con Aarón. Tu hermano Aarón, ese sí habla muy bien, te va a encontrar en el camino, tú le dices qué decir y Aarón que se lo diga, ¿ok? Entonces ahí van, ¿no? Los dos le dicen al pueblo de Israel primero, y para crédito del pueblo de Israel les creen, dicen gloria a Dios, se ponen a adorar a Dios, dicen ahora vamos con el faraón. Y entonces ahí van con el faraón y le dicen al faraón, y el faraón lo que pregunta es, ¿y quién es el Señor para que yo lo obedezca? Ya imagino que Moisés estaba esperando eso, ¿no? Llevaba sus trucos, ¿no? Su vara y la mano. Ándale, rehúsate para poder hacer mi truco, ¿no? Y entonces el faraón se rehúsa y entonces rápidamente agarra su vara y la tira al piso y pum, se convierte en serpiente y mete la mano y la saca llena de lepra y luego la vuelve a meter y la saca sana. Y el faraón le llama a unos de sus magos y los magos hacen los mismos milagros. ¿Se imaginan cómo se sintió Moisés? ¿No? O sea, según él con eso lo iba a convencer. ¿Saben qué sucede que el faraón no se da cuenta? Los magos tiran una vara que se convierte en serpiente y la serpiente de Moisés se come a la serpiente de los magos, pero el faraón no se da cuenta. Entonces les dice, por ningún motivo, fuera, no los voy a liberar. Entonces ahí va de regreso Moisés con Dios y dice, nos mandaron a volar, ¿no? Y esto es lo que le dice Dios. Éxodo 6:6 le dice, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Miren, este tercer tema que vemos en este pasaje, yo creo que es el tema por el que es más conocido el libro de Éxodo. Dice el punto 3, Dios libera a su gente. O sea, lo que hace Dios con su gente todo el tiempo está trabajando para liberarlos, para que sean gente libre. Y miren, este punto es súper importante, les voy a decir por qué. O sea, que lo conozcas y que lo sepas transmitir. Hay una idea que está totalmente distorsionada acerca de lo que Dios quiere hacer con su gente. Toda la gente que no conoce a Dios, no conoce la Biblia y que se deja llevar por las enseñanzas del mundo, ¿no? Porque simplemente creen lo que se dice en la televisión, lo que dicen algunas personas en entrevistas, etcétera, piensan que Dios lo que está tratando de hacer es oprimir a su gente a través de sus mandamientos. Cuando Dios lo que está haciendo todo el tiempo es que entiendas que lo que quiere es que seas libre, que sus mandamientos te llevan a la libertad, al verdadero gozo de la vida. No dijo Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y qué significa conocer la verdad? ¿Qué es la verdad o quién es la verdad? Jesucristo, yo soy el camino, la verdad, ¿no? ¿No dijo él eso? Entonces, lo que Dios está tratando de hacer en tu vida es liberarte, que verdaderamente seas una persona libre. Miren, todas las grandes causas por la libertad de gente en la historia del mundo han tomado al Éxodo como su estandarte. El movimiento de los derechos civiles, contra la esclavitud, los puritanos rebeldes en Inglaterra, todos tomaron el Éxodo y decían, deja a mi gente ir. Que eso es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos verdaderamente libres. Y miren, yo me pregunto, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo vivirías la vida si pudieras asimilar verdaderamente que esta es la verdad?
Si creyeras que, fíjate, total sometimiento a Jesucristo significa libertad, verdadera libertad. ¿Verdad? Nosotros estamos esclavizados a cosas que nos da miedo a veces soltar. Y ahí estamos esclavizados. Y él lo que está diciendo, yo lo que estoy tratando es de liberarte. ¿Cómo cambiaría tu matrimonio, tus finanzas, tu ética de trabajo si entendieras que realmente el objetivo de Dios es que seas una persona libre en Él? Te aseguro que vivirías la vida de una manera diferente si le creyeras a Dios. Lo que sigue en el libro son los capítulos más impactantes, creo yo, del Éxodo, porque a continuación vienen todas las plagas que Dios va a utilizar para suavizar el corazón del faraón. Son 10 plagas, que esto también son cosas que la mayor parte de la gente conoce, aunque nunca ha leído la Biblia, las plagas de Egipto. Les voy a decir lo que casi nadie sabe. Cada plaga que manda Dios corresponde con un dios egipcio. O sea, cada plaga que manda contra Egipto tiene como correspondiente a un dios en Egipto. O sea, lo que Dios les está enseñando es: yo soy, es más poderoso que todos tus dioses juntos, los tuyos no sirven. Les puedes orar todo lo que tú quieras, puedes clamar a ellos, y cuando yo determino algo, eso es lo que pasa y tú no lo puedes cambiar. Ninguno de tus dioses lo puede cambiar. Dice, la primera plaga es sangre. Se convierte el agua en sangre, toda el agua, la que tienen para beber. Pero fíjense, principalmente lo que más les afecta es el Nilo. El Nilo es la fuente de sustento para el pueblo egipcio, y de pronto el Nilo se vuelve sangre. Y entonces ahí están todos orándole al Dios que tenían, que según ellos protegía el Nilo, y no puede hacer nada. O sea, los magos egipcios pueden imitar hacer algo sangre. ¿Saben qué no pueden hacer? Regresarlo a hacer agua. Entonces están pidiéndole al Dios que lo regrese a agua y no pueden. Entonces el faraón le dice, dile que ya, que lo regrese a hacer agua. Ok, le voy a pedir. Y le pide y regresa agua. O sea, ¿qué le está mostrando? Tus dioses no sirven. Pero el faraón inmediatamente después endurece su corazón. Entonces mandan ranas. Nos dice, entonces se va a llenar de ranas la tierra de Egipto. Y dice la Biblia que no había un lugar en donde sentarse. No puede estar sentado, estaba lleno de ranas. ¿Te imaginas? Fuera de los niños de quinto y sexto de primaria, todos los demás estaban asqueados, ¿no? O sea, guácatelas con las ranas, ¿no? El Dios de la productividad egipcio tiene cara de rana. Es una rana humana con cara de rana. Y ahí están todos orándole al Dios rana, y las ranas no se van. Y para que sepa el faraón que es Dios el que está haciendo todo, cuando le dice, por favor dile a tu Dios que ya se lleve las ranas, le dicen, dime a qué hora quieres que se vayan las ranas. Mañana en la mañana, primera hora. Mañana en la mañana voy a orar para que se vayan. Señor, elimina las ranas mañana en la mañana. Y en la mañana desaparecen. Y el faraón de todas maneras les dice, pues no los voy a dejar ir. Entonces mandan, imagínate, piojos, moscas, se empieza a morir el ganado. Luego empiezan a salirles úlceras en la piel. Ahí están todos orándole a sus dioses de cada una de esas cosas. A la diosa de la sanidad, ¿no? Nada, hasta que no ora Moisés al Dios del universo, no se curan. Luego viene una combinación loquísima: granizo con rayos con fuego. Todo lo que sale intemperie se muere. Y después, por lo que sobrara, langostas, ¿no? Pues, llegan y se comen todo lo demás. La novena es tinieblas. O sea, le oran al Dios del sol y al Dios del sol, y Dios hace una oscuridad que la Biblia dice que la oscuridad se siente. Dice, es tal la oscuridad que la gente no se podía ver la mano. ¿Te imaginas? Es una de esas oscuridades cuando realmente no ves absolutamente nada. Y cuando Moisés ora, regresa la luz. Y de todas maneras el faraón dice, no los voy a dejar ir. Y entonces lo amenaza con la 10ª plaga, que es la muerte de todos los primogénitos. Le hace la amenaza y el faraón lo corre de su presencia. Y entonces Dios prepara a su gente antes de mandar esta 10ª plaga, porque va a ser una plaga terrible. Fíjense cómo los prepara. Éxodo 12, versículos 3 al 13 dice, los manda a él y a Aarón, dice, hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes. Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura,
con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Les está diciendo, tienen que estar listos para salir corriendo en cualquier momento. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia. Fíjense lo que dice, ¿a quién está sentenciando? Ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. O sea, está terminando con todos sus dioses para que se den cuenta que el Dios verdadero es Él. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este cuarto tema es, con diferencia, el más importante que necesitas tener en tu corazón y vivir de acuerdo a esto. Número 4, Dios redime a su gente a través del sacrificio de un inocente perfecto. La manera en que Dios compra la vida de su gente, salva a su gente, restaura a su gente, es a través del sacrificio de un inocente que es perfecto. Esta actividad, el sacrificio de un inocente perfecto, queda entretejida en la historia del pueblo de Israel para siempre. ¿Okay? O sea, ellos fueron redimidos a través del sacrificio de ese cordero, y se nos transfiere a nosotros cuando viene Jesucristo, ¿no? Y se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y es un sacrificio perfecto. Pero la lección que tenemos que entender es esta: nuestra redención no es algo que nosotros hacemos, es algo que fue hecho por nosotros. Y miren, Dios no salva a Israel, no redime a Israel porque los israelitas eran gente maravillosa y muy cooperativa. Al revés, vamos a ver ahorita en un momento cómo Dios todavía no termina de liberarlos y ya se están quejando contra Dios. Ya le están diciendo a Moisés, no, estábamos mejor esclavizados, no, preferiría estar allá trabajando duro, que no es lo mismo que a veces hacemos nosotros. Dios nos empieza a liberar de ciertas cosas y empieza a decir, ay, pero extraño cuando estaba esclavo de esas cosas. ¿No? ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Y eso es lo que, entonces no los salva porque sean gente maravillosa y cooperativa, los salva, ¿no? Porque Él va a redimir a su pueblo como lo prometió. ¿No? De hecho, fíjense, esa Pascua que celebran en Egipto es una sombra física de una realidad espiritual que va a suceder 1300 años después, el mismo día. O sea, la Pascua que se celebró en Egipto 1300 años después, en el día de Pascua, es el día en que Jesucristo muere en la cruz sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Y esto es algo que, igual que los otros temas, tienes que cuestionarte. Fíjate, ¿cómo cambiaría tu vida si comprendieras realmente este concepto? O sea, si tú entendieras que la gracia salvadora de Dios en tu vida no depende de lo que tú haces. O sea, no es por ti, es por lo que Él ya hizo, por la sangre que ya derramó. O sea, ¿cuánto cambiaría el gozo con el que vives la vida si pudieras eliminar esa lucha interna que tenemos todos sin darnos cuenta muchas veces de estar muy preocupados por si Dios está contento con nosotros o no? Porque ese es nuestro problema muchas veces. No, te equivocas, te caes y piensas, ¿ya se enojó? ¿Ya se enojó? No, me pasa algo. ¿Será que es porque está enojado? Dios no te salvó porque de ese momento en adelante ibas a ser perfecto. Te salvó porque Él es perfecto y estabas destinado a ser parte de su familia. Y podrías vivir con verdadera libertad y con verdadero gozo si entendieras que todo esto fue hecho por ti y ya fue hecho. Ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos vaya transformando a través de conocer cada vez más la verdad para gloria de Dios, pero no para tenerlo contento. Vas a vivir una vida muy exhausta si todo el tiempo estás tratando de agradar a Dios. Entonces, entender esto, vivir esto, te daría un gozo en tu vida, te tiraría un peso de encima, casi flotarías. Pero bueno, después de esta terrible plaga, la gente de Israel sale de Egipto, pero todavía no son libres totalmente. Están muy cerca, se están saliendo. Y miren, va a venir el último de estos temas que en realidad es como una sombrilla, se van a dar cuenta, porque está mezclada con todos los demás temas que hemos visto, tienen que ver con esto. Dios le pide a Moisés que saque a la gente de Egipto y la lleve directo al mar, que la ponga frente al mar. Y el lugar a donde los lleva Dios tiene 2 montañas a los lados. ¿Okay? Entonces llegan ellos ahí y el faraón cambia de opinión y manda a su ejército.
¿Ok? Entonces, a todo, manda todos sus carros de guerra, sus mejores carros y todos los demás que sobran, los manda a todos. Entonces, imagínense, el pueblo de Israel de repente venir al ejército entero a perseguirlos y están ellos con el mar atrás y murallas de estos lados, o sea, montañas de estos lados, se sienten acorralados y ahí es que se empiezan a quejar, ¿no? Le dicen a Moisés, ¿qué? ¿No había suficientes tumbas en Egipto? ¿Nos tenías que traer al desierto a morir aquí? Estábamos mejor allá, ¿no? Y entonces fíjense lo que pasa. Aquí hay una cosa muy interesante porque en la primera línea de Éxodo 14, el versículo 14 dice: ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. O sea, hasta ese momento parece como que Moisés ya cree, ¿no? Ya está fuerte y le dice: no se preocupen, el Señor va a batallar por nosotros. Pero fíjense en la siguiente línea: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? O sea, está clamando internamente, ¿no? Está diciendo: ustedes no se preocupen, Señor. Ahí viene, ¿no? O sea, como que le han de haber temblado las rodillas e internamente le está diciendo: ayúdanos, ¿no? Entonces le dice: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Fíjense, cuando salen de Egipto, la Biblia nos dice que van siendo guiados de día por una columna como de humo o de nube y de noche por una columna de fuego. En el momento en que viene el ejército, las dos columnas aparecen y se ponen del otro lado, o sea, se ponen atrás del pueblo de Israel. O sea, ahora las montañas son protección. En lugar de sentirse atrapados, ahora están protegidos. Y se pone la columna de manera que la sombra da hacia el ejército de Egipto y la luz de la columna de fuego da hacia el pueblo de Israel. Entonces detiene al ejército Dios con sus dos columnas. ¿Ok? Y entonces esto es lo que le dice a Moisés: extiende tu brazo para que se dividan las aguas. ¿Y qué sucede? En versículos 21 y 22 dice: Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. Miren, este versículo nos lo pasamos sin darnos cuenta de cómo lo que nos está enseñando es que a veces servirle a Dios para el bien de su iglesia es un sacrificio para la gente. Moisés dice: extiende tu brazo con la vara, y Dios estuvo toda la noche soplando con un viento con Moisés con la vara estirada. ¿Se imaginan eso? Miren, cuando yo estaba en segundo de primaria, tenía una maestra que si no hacías tu tarea, te pasaba al frente y te ponía a cargar un basurero. Y si había otro niño sin tarea, como nada más había un basurero, tenía un palo de escoba y lo ponía con los dedos así a cargar el palo de escoba. Y ahí te dejaba. Y después de 10, 15 minutos estabas llorando del dolor, especialmente en segundo de primaria. Tengo hermosos recuerdos de la Miss Delfina, ¿ok? Pero bueno. Pues imagínate, si eso hacía con 10 minutos de estar así, imagínate toda la noche. O sea, fue un sacrificio para Moisés servirle a su pueblo, pero lo hizo. Y entonces, ¿qué pasa? Se abre el mar, el pueblo judío cruza sobre tierra seca, dice la Biblia, y en el momento en que el ejército dice: ¡ataque!, ¿no? Moisés vuelve a levantar el brazo y ¡bum!, vienen las aguas, se cierran y se ahoga todo el ejército egipcio sin que salga uno solo vivo. Y entonces vemos este quinto tema que, como les digo, es una sombrilla. Fíjense, el número 5: Dios tiene poder sobre todas las cosas y lo usa para cumplir sus propósitos. Dios tiene el poder, ¿verdad?, sobre absolutamente todo lo que existe. Miren, lo que vemos en este libro es que las leyes naturales que Dios estableció cuando creó todas las cosas, Él tiene el poder para cambiarlas, detenerlas, modificarlas para sus propósitos. Fíjense todo lo que hemos visto: un arbusto en llamas que no se consume, una vara que se hace serpiente, una mano que se llena de lepra y al rato está sana, ¿no? Las 10 plagas, imagínate nada más el movimiento de la naturaleza con esas 10 plagas, el mar rojo. Pero ¿saben qué es muy interesante? Miren, mi buen amigo Dani Peñalver me contó una vez un chiste de un niño que va a la escuela dominical y cuando regresa a su casa le dice a la mamá: ¿qué estudiaron? ¿Qué te enseñaron hoy? Y le dice: bueno, es que nos enseñaron que Moisés sacó a la gente de Egipto y llegaron al mar. Y entonces, como venía el ejército, Moisés los puso a todos a cortar árboles. Y entonces pusieron un montón de árboles, los amarraron juntos y cruzaron todos por encima de los árboles. Llegaron al otro lado y jalaron los árboles rápido. Y le dice la mamá: ¿eso te enseñaron? Dice: no, mamá, pero si te digo lo que me enseñaron, no lo vas a poder creer, ¿no? ¿No? Fíjense, esos somos un montón de cristianos. O sea, gente que cree en Dios, pero no cree que Dios tiene la capacidad de hacer esos milagros. Muchísima gente duda
se pregunta, ¿será el mar? O sea, de plano. O sea, si pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde te gusta ir? A ver eso del mar, porque la verdad, ¿no? ¿O no? Miren, antes de ser consultor, trabajaba yo en la carrera que estudié. Yo estudié ingeniería cibernética, era ingeniero en sistemas. Y trabajaba como director de sistemas corporativo para la división América de Hoteles Meliá. Muchos de los programas que usaba Meliá los escribí yo. Y entonces me parecía muy interesante porque yo terminaba un programa y cuando tú instalas un programa para los usuarios tienen que vivir dentro del sistema. O sea, ellos pueden hacer lo que el sistema les permite hacer con los datos, los reportes que pueden sacar. O sea, ellos tienen que vivir adentro de ese sistema. De repente algo fallaba, ¿no? Me hablaban, me decían, oye, aquí tenemos un problema. Entonces iba yo al hotel y lo que hacía yo es detener al sistema. Me metía y entonces detenía todo, me hacía para adelante, me hacía para atrás, hacía cosas que ellos no podían hacer, ¿no? Modificaba cosas y me decían, ¿cómo le haces? Yo les decía, ¿cómo le hago? Pues yo lo escribí. O sea, yo tengo el código fuente, puedo hacer lo que yo quiera con los datos, con todo lo que está dentro de la computadora. Me dice, bueno, ¿entiendes tú que el programa con el que corre todo el universo fue escrito por Dios? Y que absolutamente todo lo que existe, Él tiene el poder para de repente detenerlo. Y tú dices, ¿pero cómo le hizo? Pues Él lo escribió. Es el programador maestro del universo y cuando Él le da la gana puede ir hacia adelante, hacia atrás, detenerlo, pararlo. Y tú y yo no tenemos más remedio que vivir dentro del sistema. No lo podemos cambiar. Él puede cuando quiere. ¿Crees eso? ¿Saben qué es lo más impactante de eso? Que la Biblia dice que tú y yo tenemos acceso a ese poder, que podemos ir a Él y que lo pone a nuestra disposición. Pero ¿crees eso? ¿Con cuánta fe oras? ¿Cuánto crees cuando le pides? Imagínate cómo cambiaría tu vida si creyeras todas estas cosas, porque si te das cuenta, todas se entrelazan, ¿no? Dios está presente en todo el sistema. Él lo creó y ve el pasado, el presente y el futuro. Por eso cuando dice, esto es lo que va a pasar, te está prometiendo cosas que Él ya sabe que pasaron. No es que las vea que van a venir, ahí está, en el futuro. Es como cuando tú haces una apuesta con un amigo acerca de cómo termina un juego que tú ya viste, ¿no? O vas a ver la repetición. O cuando le predices a alguien lo que va a pasar en una película que ya viste. Dios tiene poder sobre todo el sistema, está presente en todo el sistema, sabe lo que está pasando y su objetivo principal es liberarte para que vivas para su gloria. Y para lograrlo, te redimió con el sacrificio de un inocente perfecto. ¿Te imaginas cómo vivirías la vida si creyeras esas 5 cosas realmente? Si de esa manera te manejaras todo el tiempo, Dios ahí está todo el tiempo contigo. Miren, esta historia es nuestra historia. Dios nos enseñó esto en su palabra para que viéramos que esta es nuestra historia. El Éxodo es la clave para entender lo que Dios está tratando de hacer en tu vida, en la mía y en la de nuestra iglesia. Entonces fíjate, de forma personal les puse ahí 2 preguntas que es importante que contestes con mucha honestidad, tú solo, en tu tiempo libre, y luego las discutas con alguien, ya sea en tu grupo pequeño, con tu familia. Fíjate, la primera dice, ¿en cuál de estos temas necesitas más ayuda? ¿Cuál de estas cosas te causa más problema creerla y vivir de acuerdo a ella? ¿Te causa problema creer que Dios realmente es omnipresente, que está presente en la vida de todos nosotros y en todo momento está ahí viendo lo que estás haciendo? ¿Que le preocupa lo que estás sufriendo, las cosas que estás enfrentando y lo que quieres liberarte de las que te esclavizan? ¿Puedes creer eso? ¿Cuál de esas te cuesta más trabajo creer? Porque necesitas ayuda. Y si necesitas ayuda, necesitas acercarte a alguien para que te ayude a entender que Dios te quiere libre, que ya hizo el sacrificio. ¿Qué te cuesta trabajo creer? La resurrección de Cristo, el poder que tiene Dios sobre todo lo que existe. Si necesitas ayuda, tienes que acercarte a pedirla. La segunda pregunta tiene que ver con en dónde estás. Dice, si esta es nuestra historia, ¿en dónde te encuentras en ella? ¿En dónde estás? Fíjate, piensa en la historia. A lo mejor eres el pueblo de Israel en Egipto. En este momento estás oprimido y esclavizado por cosas que te chocan, que a lo mejor hasta te da vergüenza confesar, y por eso mismo pues, te siguen esclavizando. ¿Estás esclavizado? O a lo mejor ya te sacó Dios de Egipto, pero todavía no cruzas el mar. Y entonces te estás medio alejando y ya estás extrañando la esclavitud. ¿Estás ahí?
O fíjate, a lo mejor ya cruzaste el mar y Dios va a empezar a revelarte sus planes para el futuro y te da miedo intentarlo, como esa gente. Esa gente que salió de ahí, Dios la mandó a la tierra prometida, que estaba a 3 semanas de Egipto caminando. Pero a la hora que les dijo, entren, les dio miedo. Les dio miedo cumplir el plan de Dios para su vida, y lo que Dios los mandó a hacer entonces, a pasar el resto de sus vidas en un desierto físico en el caso de ellos. Pero a nosotros nos manda a un desierto espiritual. Esa es la razón por la que mucha gente, por más que camine y camine y camine y camine de la mano de Dios, no siente su presencia, no siente una relación real, no siente la profundidad que debería de sentir, porque no vive con estas cosas y cruza, cuando Dios le dice, cruza el Jordán y métete a la tierra prometida. Miren, en su vida personal, Dios les necesita estar hablando de algo, y no sé qué sea. En nuestra vida como iglesia, dice, así como Él le dijo a Moisés, este es el momento de entrar a la tierra prometida, métanse. A nosotros como líderes de esta iglesia nos está diciendo, este es el momento de irse a meter a la tierra que yo les di, y lo vamos a hacer. Y tú tienes 2 opciones, ¿ah? Participar, ponerte en manos de Dios y el Señor, guíame, ¿cómo participo en esto? De la manera que Él te diga, O puedes sentarte y ser un espectador. Esa generación que se rehusó a entrar, murieron todos en el desierto, excepto las únicas 2 personas que dijeron, vamos a entrar, vamos en este momento, y el pueblo se rehusó, casi los matan a pedradas y se los llevaron jalando. Esas son las únicas 2 personas que vieron la gloria de Dios en acción en sus vidas. Tú vas a decidir por ti. Entonces tienes que decidir. ¿Vas a actuar como Dios te guía a actuar? O mejor te vas a hacer lo más guaje posible, ¿no? Vas a cerrar los ojos y decir, no, y te vas a convertir en un simple espectador. ¿Quieres ver a Dios en acción en tu vida? Ponte en sus manos y que Él te guíe. Pero necesitas creer, vivir de acuerdo a estos 5 temas que son cruciales para tu vida. Básicos, pero cruciales. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor, por la claridad de tu palabra en enseñarnos lecciones desde tan al principio de los tiempos acerca de cómo deberíamos de vivir nuestra vida. Yo sé, Señor, que absolutamente nada de lo que pasa a nuestro alrededor es una casualidad. Sé que hay montones de circunstancias que a nosotros nos duelen, nos sorprenden, nos esclavizan, pero que no es ninguna sorpresa para ti, Señor. Y no nada más no es una sorpresa para ti, sino que tienes totalmente el poder para eliminarlas de nuestra vida, para liberarnos de ellas. Gracias, Señor, por recordarnos que tú estás absolutamente en control de todas las situaciones, que tienes el poder para hacer cosas antinaturales si es necesario para cumplir tus propósitos. Te pido, Señor, que abras los ojos de nuestro corazón, que nos dejes verte a ti como el gran yo soy, con todo el poder del universo para hacer tus propósitos y cumplirlos en nosotros. Que tu principal objetivo, Señor, es hacernos libres y vivir llenos de gozo para tu gloria y sin vergüenza. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. Ayúdanos a ponernos totalmente en tus manos para que tú nos guíes a donde tú quieras que vayamos. Que vivamos estos propósitos que tienes para nosotros de la manera en que tú quieres que los vivamos. Ayúdanos a ser parte de estos milagros que estás por hacer, Señor. Queremos verte en nuestra vida, queremos sentir tu presencia, sentir tu compañía, para poder verdaderamente brincar de gozo, Señor, cuando veamos cómo actúas en la gente que tiene fe en ti. Gracias, Padre, gracias por los planes que tienes para nosotros. Queremos rendirnos a tus pies y ponernos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.